Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos mucha suerte porque tenemos una invitada muy especial que es Vega Navascués. Es una alumna de la Tecnocreativa y estamos súper orgullosos de ella porque es una artista de los pies a la cabeza. Y hoy nos va a contar cuál ha sido su experiencia en el mundo de las industrias creativas y vamos a poder ver algunas de las piezas que ha hecho Vega en joyería, y también nos va a contar un poco su trayectoria y sobre todo, ¿verdad, Vega? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos va a contar también qué está haciendo en este momento, que es lo que me decía que le está haciendo tanta ilusión, ¿no? Que siempre es lo último que haces, pues es lo que más ilusión te hace. Entonces, cuéntanos un poco, Vega, ese acercamiento, cómo ha sido, si ha sido más vocacional, si desde pequeña ya te interesaban las industrias creativas y cómo empezó todo, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues yo creo que mi primer contacto con la moda fue cuando, no sé, tenía 5 o 6 años, que me regalaron un juego que era de recortar camisetas con papel de colores y luego lo ponías en perchas y me encantó. Los recortables, ¿no? Sí, de toda la vida, y tenía unas mini perchitas así. Qué bonita. Súper bonitas, y entonces pues yo creo que ahí fue el momento, como el primer contacto. Y luego pues fui probando más cosas, siempre me interesó pues dibujar, pintar, pero siempre volvía un poco a la moda, siempre me interesaba mucho. Y luego pues como viví 9 años en Costa Rica por trabajo de mis padres, y una amiga de mi madre le hacía joyería, y a mí sabía que me encantaban las manualidades y todo lo que tenía que ver con el arte, y me dijo, pues un día pásate por mi taller y lo ves. Y ahí fue cuando comenzó lo de joyería. Y fui un domingo por la mañana, 5 horas, hice mis primeros pendientes y desde ahí pues seguí, y ya llevo pues desde los 12 años hasta ahora con joyería. Y luego cada vez más la moda, me dediqué bastante más a la joyería, y la moda estos últimos años pues cada vez me han llamado más la atención. Bueno, al final se trata, ¿no?, de diseñar, y como todo, siempre decimos, ¿no?, todo está unido, pues al final de las joyas vas a la moda y viceversa, ¿no? Sí. Pues cuéntanos, si quieres, un poco cómo es tu proceso creativo y nos cuentas también qué materiales utilizas, porque hay verdaderas maravillas aquí, son de una delicadeza, increíble, lo van a poder ver en detalle con la cámara. Y eso, un poco el proceso creativo, ¿no? Pues sí, cuando empecé joyería no me preocupaba tanto por el diseño, y me ayudaba mucho mi profesor, que es mi maestro, como el mejor maestro que he tenido. Y pues empezaba solo más bien a probar técnicas, a mejorar y tal. Y ya luego pues me empecé a centrar más en el diseño, pues normalmente me inspiro siempre de la naturaleza o de objetos que veo, de texturas. Y pues empecé a hacer primero a trabajar la plata, que era lo que más trabajaba, como se hace tradicionalmente. Entonces pues esto es plata con una pátina negra, que le da pues ese oscuro, ese color negro. Y también luego ya fui evolucionando hasta estas joyas, que son de las más nuevas que tengo, que probé a hacer una cosa que es fundición directa, que se hace un molde. La fundición normal se hace con cera, pero la fundición directa puedes coger cualquier objeto y hacerle un molde y luego rellenar ese molde con metal. Entonces, por ejemplo, que es una piña de verdad, es pues el negativo que quedó de esa piña, y luego pues esto es plata y luego con recubierto de oro, o este también en plata. Esto cogí una cuerda y la enrollé, o sea, me gusta trabajar con el material, jugar un poco, y ya luego, o sea, en vez de diseñar primero y luego ya con el material hacer lo que sea, al revés, empiezo con el material y a partir de eso diseño. Y el broche, que me ha encantado, me ha parecido, sí. vamos,
Pues ese lo mismo. Es delicadísimo y será muy difícil esas piezas tan chiquititas, Sí, ¿no? esta Soldarlas. fue muy delicada y además tenía miedo que también, bueno, esto es para usarlo, entonces tiene que tener cierta resistencia. Entonces lo tenía que tratar con mucho cuidado y luego reforzar algunas partes para que no se desmoronase, o sea que tenía que Sí, que estar a nivel todo... técnico luego, ¿no? Lo que decimos siempre, Sí. para que el diseño funcione y Claro, se pueda sí. utilizar, que es muy complicado, ¿no? ¿Y esto cómo lo haces? ¿Con calor? Has Sí. traído algún vídeo, ¿no? Sí, que se te pues, puede ver trabajando. Sí, es aquí, ¿no? Y bueno, le doy. Este, bueno, es un brazalete, primero, sí que lo paro. Vale, primero lo que hago es, fundo la plata, que suele venir, pues puedes reutilizar plata vieja, que muchas, pues, amigas de mi madre me daban para que yo hiciese O sea, que es súper joyas. sostenible, porque... Sí, la verdad es que, o sea, todo se puede reutilizar al final. O si no, también la puedes comprar en granalla, que son bolitas. Y entonces se funde y se hace un lingote. Luego ese lingote se pasa por la máquina que hemos visto antes, que es una laminadora, que lo que hace, pues depende de lo que quieras hacer, puedes estirarlo para hacer una lámina o puedes estirarlo para hacer un hilo o incluso para hilos de los pendientes se hace a partir de un lingote, o sea, que se tiene que pasar tantas veces hasta que llega a ser conseguir el hilo. Y luego, pues en este caso, le quería quería aplanar primero el brazalete para que no fuese un cubo, sino pues una lámina más fina y luego darle una textura con un martillo. Luego, pues últimos detalles como redondear las puntas para que pues, no haga daño, pulirlo y bueno, y quitarle todos como esos pequeños defectos que puede tener. ¿Eso qué es, como una lija o qué es? Sí, es una lija. Sí, lija de agua que hay que ir pasando pues, por una más gruesa y cada vez ir disminuyendo para que, bueno, depende de la textura que quieras dar, pero si lo quieres pulido, pues cada vez más. Son verdaderas obras de arte. Porque... Muchas gracias. Y luego, pues en este iba a hacer un encargo que me pidió una amiga de mis padres, un anillo con unas piedras que para ella pues, significaban mucho. Y entonces lo primero que hice fue hacer una caja para sostener la piedra. Y entonces lo que hago es también lo mismo, con un lingote de plata se hace una lámina que luego se va pues, a hacer la forma de la caja para luego encajar la piedra y que quede fija. Ahí estoy preparando, como esta piedra era irregular, tenía que hacer la caja a medida perfecta. Claro. Y luego soldar la base de la caja a los bordes y luego soldar pues, la base del anillo. Y bueno, aquí luego con ayuda de mi profe, porque todavía pues, no tenía mucha experiencia, él me iba ayudando a montar las piedras. Y bueno, así queda al final. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla y la verdad es que una suerte que hayas podido aportar estos vídeos porque al final es donde realmente se ve todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Sí, pues genial. Y luego, pues ya luego aquí en España el problema es que, claro, ya no tenía taller, no podía ir a una escuela, fui un tiempo a una escuela, pero decidí también tomar el paso de crear mi taller en casa. Sí. El problema es que joyería necesita muchísimos materiales y herramientas. Entonces asistí a un curso en una escuela que se llama La Lavillou, de la técnica que se llama electroforming, que tiene que ver un poco con galvanoplastia. La galvanoplastia, que se trata pues, de recubrir cualquier elemento con física y química, recubrir cualquier elemento de metal, en este caso de cobre, porque es un material que no necesita como materiales muy radiactivos como el cianuro o cosas así que pues no lo necesita como lo necesita la plata. Y entonces pues estas dos piezas están hechas con cobre, ¿no? Con cobre, sí, con esta técnica que tiene primero, o sea, lo bueno de esta técnica, a diferencia de las demás, es que
el material sigue dentro, entonces es mucho más ligero. También es más económico porque al fin y al cabo no es macizo. Y bueno, y puedes hacer muchas cosas que las otras y tiene un color no tienen. precioso además, Sí, porque antes nos contabas que el brazalete está, bueno, sin, no sé cuál es la palabra técnica, sin pulir o sin pulir, sin el color. sin limpiar. Y también sigue siendo precioso, o sea que también tiene mucho encanto así, ¿no? Sí, o sea, es que al final se le pueden dar tantos acabados al metal, o sea, incluso pues esta que también antes te decía tiene la pátina negra que le da pues ese color. El cobre incluso con otras pátinas se puede convertir en verde, o sea, tiene bueno, muchísimas posibilidades. Y luego esta también está hecho con la misma técnica y está hecho con la espuma donde se colocan las plantas de plástico, esta que es verde. Sí, donde se Sí, pinchan, donde se ¿no? pinchan, esa. Pues fíjate qué maravilla. lo que se hace, pues lo rompes qué gozada de la textura que tiene. Sí, es que me parece pues brutal esta textura. Pero ¿y cómo consigues que ese material, que es como muy quebradizo? Porque, vamos, yo por alguna vez que he usado esas esponjas, se acaban como rompiendo, como deshaciendo. Aquí, a ver, hay que tener mucho cuidado, pero luego estas piezas, el electroforming se trata de meterlo en una cuba con varios materiales y con ¿cómo se dice? Con electricidad se pasa de el cobre, unas láminas de cobre que se colocan también en una cuba con el líquido, se traspasan esas partículas y se adhieren a la superficie, pero para que ocurra eso es un poco técnico todo, o sea, es un poco difícil de explicar. Me encanta y sobre todo me encanta porque ahí hay un proceso de investigación impresionante, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo sé de la técnica, pero también las bases, o sea, no he podido llegar a profundizar tanto porque además es una técnica que tampoco hay tanta investigación sobre ella, pero es que en el curso que tuve la verdad es que me lo explicaron muy bien. Por eso que al final haciendo es como vas investigando, ¿no? Sí, es mucho de prueba y error. De prueba y error. A veces no funcionaba. Es que me parece increíble este material, por ejemplo. Pues sí, y entonces lo que se hace es que se recubre primero de un aislante, porque no puede ser una superficie porosa, porque entonces los ácidos entran y se destruye la pieza. Y entonces, pues en este caso con cola blanca o con barnices, o depende también del material, y luego se pinta con una pintura hecha con partículas como súper pequeñas de cobre. Esto es alquimia, ¿no? Alquimia pura y dura, vamos. Sí. Es impresionante. Y luego ya está lista porque ya es conductiva como tal, entonces ya luego se adhiere ya el metal. En este caso esto es de cobre también, pero luego se le ha dado un baño de plata y luego pues por ejemplo le puedo poner la pátina y quede como un acabado como este, así como un poco claro, más... luego ya lo que te guste de terminarlos. Sí. Y estos en concreto que son de cobre tienen que ver con encaje, ¿no? Sí, exacto, o sea, dentro está el encaje. Dentro. Sí, y bueno, también es una cosa muy bonita porque al fin y al cabo puedes meter cualquier objeto, encapsularlo y es como que tienes el alma del objeto bueno, dentro, me parece una historia preciosa. Sí, o sea, sí, el poder atrapar ahí, ¿no? No sé, algo tan delicado como el encaje y... Claro, sí, y modelarlo y pues al final lo hace rígido, o sea, que también es otra forma de ver un encaje que suele ser tan blando, ¿no? Y este que antes me comentabas que es de los más antiguos que tienes, de las primeras piezas que hiciste, por ejemplo, ¿en qué está inspirado? Pues lo hice con mi profesor en Costa Rica y fue también por probar técnicas. En este caso es una especie de filigrana. Sí. Mi profesor es colombiano, entonces la filigrana en Colombia pues es muy importante, ¿no? Y pues a mí siempre me ha recordado como a las olas del mar y no sé, para mí fue uno de los trabajos más difíciles porque tenía que soldar cada como rollito uno por uno. Es increíble. Fue un luego van a sacarlo en detalle para que lo puedan ver los alumnos, cómo es de minucioso. Sí. Es impresionante. Es que me gustaba porque genera como mucho movimiento esa pieza, por eso tenía curiosidad por saber, porque parece un columpio, ¿no? Sí, también. Al final las olas es esa sensación, ¿no? de columpio. Es verdad, sí. Bueno, te tengo que dar la enhorabuena. Pues muchas gracias. Vega, una maravilla.
¿Quieres enseñarnos Sí, puedo enseñar alguna alguna pieza otra más pieza. o algún otro vídeo viendo cómo trabajas? Me ha encantado. Puedo enseñar alguna foto más. Estos son pendientes, ¿no? Sí, estos son pendientes hechos en plata también con un martillo de textura, que luego los martillos pues tienen hendiduras que pues dan distintas texturas. Qué difícil será, ¿no? Controlar el golpe, ¿no? Para que sea exactamente como tú lo quieres, ¿no? Sí, sí. Puedes optar a dos opciones, o a que quede aleatorio y entonces le da pues esa irregularidad, o también ser súper minucioso y bueno, este por ejemplo es un anillo con un cuarzo ahumado, y muchas de las piezas que hago todavía son clásicas, entre comillas, porque yo creo que primero tienes que aprender bien la técnica para luego poder desarrollar un estilo que yo todavía creo que no he encontrado del todo, pero bueno, creo que me queda todavía mucho tiempo. Y ya luego pues me interesará, por ejemplo, que en la moda esté muy involucrada la joyería, de mezclarlas completamente e incluso hacer joyas mucho más grandes o que sean parte de un vestido o de una prenda. Eso es precioso, es precioso. Y Pues enséñanos alguna imagen más. no sé si... Y luego tienes un Instagram también, ¿no? Donde tienes pues ahí todos tus diseños para que los alumnos que les interese, Genial, luego lo vamos a poner también perfecto. para que lo puedan ver. Qué bonita es esta también. Sí, pues esto es un brazalete y con una textura, pues en este caso rayada. Y luego estos, qué bonito. Bueno, me propuse como hace 3-4 navidades, que yo todavía vivía en Costa Rica, regalarle a toda mi familia, que es bastante grande, una pieza a cada persona. Y me pasé un año haciendo piezas para todo el mundo. Y pues estos eran para mi tía, que son en plata. Luego le he dado un baño de oro y he limpiado el baño de oro en este para que quedase, volver a recuperar esa plata y luego darle la pátina negra. Qué bonito, porque se queda tornasolado, ¿no? Sí. Fíjate, en esa de ahí se ve muy bien. Sí, sí. La pátina es algo súper curioso porque nunca queda igual. Hay muchas cosas en joyería que estás a la merced de lo que pueda pasar, porque cada cosa reacciona de una manera distinta. Bueno, entonces, eso es lo bonito, que al final son piezas únicas. Sí, ¿no? Sí, completamente. No puedes hacer dos iguales. Y lo de la pátina fue porque un día probando Sí, era propio de las técnicas que me iba enseñando el profesor, pues las iba implementando como en joyas que me parecía que podían quedar bien. Y a ver... qué pieza más bonita también. Sí, luego también otra de las inspiraciones es la propia piedra. Hay veces que tampoco tienes que hacer mucho más a una joya, porque hay veces que la piedra ya te habla dice, por ¿no? sí sola, Por dónde quiere ir, claro. Y pues esta es una fluorita. Y pues me encantaban las franjas que tenía de color, entonces pues hice también una especie de franja con el anillo y luego pues contrarrestándolo con también líneas verticales. Es espectacular, ¿eh? Pues muchas gracias. Maravilloso. Y luego mira, pues este es la que has traído, ¿no? De filigrana. Y luego bueno, el hilo es cuero rojo también, pues para darle queda un contraste. Muy bonito el contraste. Y luego pues esta técnica es otra técnica. Esta es lo que se hacen es derretir, cuando fundes la plata tiende a hacerse, si es pequeña, a hacerse una bolita. Entonces hice muchísimas bolitas y luego las fui soldando. Una Qué bonito, ¿no? Porque eso ya cuenta la historia del proceso. Me parece, vamos, súper chulo. Y luego estos pendientes, pues también fue para un regalo, y fue hacer unas esferas, y lo curioso es que la gente no suele visualizar cómo se ponen, pero bueno, metes el hilo por el agujero y entonces la bolita queda aquí enganchada y el hilo queda muy colgando, largo. Qué bonito. Sí. Y pues eso. Tienen que esbeltecer muchísimo esos.
Sí, tuve que cambiar bastante la longitud, tuve Claro. que probar porque claro, cada persona, luego también hay veces que hay que Sí. personalizar la pieza porque... Sí, claro, tienes que tener un cuello muy largo, porque Sí. si no, tan largo no lo vas a aguantar, ¿no? Sí, exacto. Y luego para mí fue como de Qué las bonito, joyas qué como original. que ya empecé a plantearme el diseño y pues es un anillo cuadrado con una esmeralda colombiana. Precioso, sí, porque es una de las piedras, ¿no? Bueno, dicen que las Sí, mejores esmeraldas, en o por lo de menos Colombia. son de Colombia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y estos pues son otros también de regalos, o sea, casi todos han sido regalos o para exposiciones que he podido hacer. Qué ilusión, ¿no? Haber expuesto. Sí, para mí ya fue, bueno, hice varias. Hice varias en la universidad donde trabajaba mi madre y luego me llegaron a contactar en una en Londres. Fue muy curioso porque recibo un correo y es una persona hablándome en inglés de hemos visto tu Instagram y nos gustaría que participases en una exposición en Londres y yo ¡qué buena! ¡Qué guay! Y para mí fue una experiencia súper fascinante porque no tenía ni idea a dónde iba, o sea, me explicaron un poco y fue con mi madre un fin de semana de colegio, o sea, me fui el sábado a Londres y volví el domingo y era una pasarela, también me llevó también mucho al mundo de la moda porque se presentaba una pasarela de estudiantes de una escuela que ni idea, la verdad, y yo podía exponer mis joyas ahí y bueno, fue pues una experiencia pues súper bonita y no sé, la verdad es que no vendí nada, pero para mí ya como solo, el hecho de haber solo la ido experiencia, vamos, enhorabuena. Pues sí, gracias. Y luego pues y es un esta anillo. Qué bonita, parece como si fueran hilos, parece como si estuviese bordado, ¿no? Pues sí, pues la textura de rayas me gusta. No me suele gustar dejarlo siempre liso todo. Me parece que jugar con las texturas pues le da pues más encanto, ¿no? Ay, siempre me equivoco. Y pues es este de aquí. Ese lo hice primero en cera y luego lo mandé a fundir con un molde y tal. Entonces, bueno, pues es otra manera de trabajarlo. En grande, fíjate, es que son unas esculturas, es que son maravillosas. ¿Y este rayado lo haces con la lija o cómo lo haces? Con la lija y con la lima. La lima le da un rayado más fuerte. Más fuerte, según lo que quieres, claro. Y pues luego pues es un anillo con una gata y pues un colgante que bueno, la piedra ya es preciosa, no le dice mucho más porque la piedra son ya... súper especiales, son elegantísimas. Fíjate cómo se ve, ¿no? la forma. Al final yo creo que es súper importante buscar como piedras y justo la que encuentras y dices, jo, es que ya... Es esta, ¿no? Es esta, en cuanto ya lo sabes. La ves y ya lo sabes, sí. Y luego, bueno, esta también... Ideales estos con hoja. Sí, esto pues suelo recurrir bastante a las hojas, no tengo mucha idea por qué, porque recurro a la naturaleza y entonces pues he probado a hacer las hojas de maneras distintas. Por ejemplo lo hice yo recortándola y luego lo que hice fue coger una hoja y pasarlo por la laminadora que no sé, el que he enseñado antes, que son dos rodillos que aplanan, entonces al pasar la lámina de plata con la hoja como que imprimes la textura de la hoja. Qué bonito. Y esta fue más bien la primera joya que hice para mí. O sea, no sé, quería un barquito, no sé muy bien por qué, y la verdad es que luego me pidieron que hiciese otro y un avión ¿Es también. Un avión? Qué bonito es, por favor. Así jugando un poco con el origami. Sí. Y luego pues con coral rojo, que mi abuela me regaló de pequeña un coral que ya estaba cristalizado, que no sé de dónde sacaría, o sea que ya era súper antiguo y pues me pareció precioso. Qué color también. tiene, qué barbaridad, qué bonito es. Y pues son unos pendientes
que tienen una esmeralda trapiche, que es una esmeralda también típica de Colombia, que antes se desechaba porque se le consideraba como imperfecta, impura, y luego ya se empezó a revalorizar porque tiene una forma Es como una preciosa, estrella, ¿no? O sí, un sol. Sí, sí, o sea, no sé por qué ¿Y la cómo se descartaban. llama? ¿Trapiche? Trapiche, sí. Y este también en cera, pues, pero este modelando en cera en vez de lijándolo y limándolo como puede ser este geométrico, que se hace con un cubo de cera, este es con una cera más blanda y se va pues moldeando. Y también pues recurría mucho a las esmeraldas, que tienen un color precioso. Esto era lo hice para mi abuela por su cumpleaños. Bueno, tiene que estar, ¿no? Que Sí, te gusta, bueno. por favor, qué suerte. ¿Tenemos el Instagram también? Sí, pues es este. Para que lo puedan ver los alumnos. Sí, aquí tengo alguna pieza más, pero bueno, de las más nuevas, sí. Bueno, pues cuéntanos ahora ese acercamiento al mundo de la moda y también, bueno, pues cuál fue tu experiencia en la Tecnocreativa cuando hiciste el curso con nosotros, que fue un verdadero placer tenerte aquí, ¿verdad? Pues yo tener la experiencia, para mí cambió totalmente mi visión de la moda, porque yo tenía claro que me quería dedicar a esto, pero también decía, bueno, me queda un año para ir a la universidad y necesito asegurarme, ¿no? Y me dio una visión muchísimo más amplia de lo que es, porque siempre pues sueles pensar en diseño y ya está, pero bueno, desde la clase de historia, que para mí yo creo que fue mi favorita, porque a mí es que la historia me encanta y me parece que te tienes que inspirar de lo antiguo para diseñar actualmente. Entonces, para mí fue la historia, me encantó. Luego, pero también lo que aprendí de textiles, de estilismo, también de dibujo, o sea, fue una experiencia fantástica. Y luego pues que también hicimos un grupo, pues yo creo que muy bien, nos lo pasamos súper bien, yo lo disfruté un montón y aprendí un montón, porque los profesores también, es que yo aprendía cada segundo, o sea, es que para mí fue una experiencia inolvidable. O sea, muchas gracias, Vega. Nada, un placer tenerte aquí. Bueno, estás en tu casa, ya lo Pues sabes, que nos encanta eso, que luego vengáis y nos vayáis contando, ¿no? Pues todo lo que estáis haciendo. Sí. Y bueno, impresionante todo lo que nos ha enseñado Vega. Y ahora nos gustaría saber ahora en qué estás. Es decir, sé que estás ahora estudiando, ¿no? Sí. Que acabas de tener los exámenes, sí. Y ya te estás preparando, ¿no? para el siguiente paso. Cuéntanos. Sí, pues ahora estoy en segundo de bachillerato, del bachillerato artístico, y pues me estoy preparando para entrar a la universidad. Pues justo te he comentado que he terminado mi portfolio, o sea que me hace muchísima ilusión luego enseñároslo. Y nada, preparándome todavía para, no sé muy bien qué camino tomar, me encantaría irme a estudiar en algún momento fuera, porque me parece que te abre la mente completamente, ya sea de Erasmus o lo que sea, y pues eso, preparándome, porque me hace muchísima ilusión de entrar en esta etapa de estudiar moda, ¿no? O sea que... Qué bien. Pues nada, cuéntanos un poco entonces, porque también tu experiencia para otros alumnos, ¿no? Que muchas veces dices, bueno, es que me piden un portfolio, ¿no? Sí. Y no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Muchas veces. Sí. Yo lo que sí sé, bueno, en todas las universidades te suelen pedir algo en particular y a veces algún trabajo, pues haz un trabajo de tal tema, pero yo decidí hacer por ahora un portfolio con colecciones que a mí me gustase empezar y que demostrasen más o menos lo que yo podía hacer y distintos registros o de distintos temas muy distintos. Y pues es para mostrar lo que puedo hacer. Bueno, pues ahora vamos a ver el portfolio que ha preparado Vega, que yo estoy deseando verlo. Y también puede servir tu experiencia a la hora de hacer este portfolio, que bueno, a muchos alumnos les pasa, ¿no? Que no saben por dónde empezar, no saben qué es lo que tienen que presentar.
Entonces, bueno, pues si nos vas explicando un poco Sí, cómo, claro. cómo lo has ido haciendo. Pues a ver, yo creo que el consejo que daría a todos es la maquetación lo último. Al final lo que importa es lo que está dentro. La maquetación es muy importante porque tienes que saber presentarlo, pero bueno, yo lo último que hice fue la portada. Entonces, pues esto lo que hice fue mezclar un montón de telas, ir jugando porque me apetecía que la portada resaltase, porque al final el que lo esté evaluando o mirando tiene que llamar la atención de alguna manera, ¿no? Entonces, pues esta es la portada y luego yo lo que decidí, creo que la sostenibilidad es algo que ya es esencial, no es algo que ya sea por moda o que se pueda hacer, sino que es un sí, sí o sí. Entonces, pues casi todo está hecho con materiales reciclados o cosas que ya tenía en casa y luego pues es online, entonces pues reduces mucho el gasto de papel. Y entonces pues aquí puse el índice de contenido, puse un poco la descripción sobre mí y luego las colecciones que iba a presentar, que bueno, son 3 más grandes y luego algunos trabajos por separado. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que he ido contando. Y esta es la primera colección que me basé en un trabajo, bueno, en muchas cosas en realidad. En un trabajo que hice de volumen en mi instituto sobre una gota, que es ese. Y también un poco por la sensación de la pandemia que fue para mí, esa distorsión de tiempo, la incertidumbre y como qué es lo que pasa después de la pandemia, ¿no? Y para mí era pues una gota, esa gota que desencadena toda la libertad y la creatividad. Precioso. Y pues aquí empecé haciendo una especie pues de mood board y al otro lado el dibujo, el diseño y pues poniendo alguna frase pues clave para mí, todo basado en la gota, en la fluidez, en el agua. Por ejemplo, pues basado en las alas, en las olas, así también puse alguna textura. Estos pantalones basados como en la luz que refleja el agua, los rayos de sol. Y así pues fui experimentando, o sea, no hay una metodología concreta, al final vas haciendo tú la tuya propia. Eso me encanta que lo digas, Vega, porque al final es de lo que se trata. Sí. Sí, y hay que perder, ¿verdad? Ese miedo que muchas veces algunos alumnos te dicen, no, es que tengo miedo, estoy bloqueado. Pues lo que estás diciendo es muy importante. O sea, dejar que, bueno, pues que vaya saliendo lo que para ti tiene sentido, lo que... Sí. Sí, porque hay veces que te dicen, bueno, primero tienes que hacer esto, primero tal, y en realidad no es así. Yo, por ejemplo, en algunas, el mood board fue lo último que hice en alguna, porque yo ya tenía una idea clara en la cabeza, pero luego quería explicarlo de alguna manera. Entonces, el mood board también sirve para que la otra persona vea qué tienes dentro de tu cabeza, ¿no? Sí. Y luego, para mí algo muy importante que, bueno, todo este portfolio lo hice con la ayuda de una profesora, bueno, y amiga y casi tía postiza, que es Flavia Onega, pues que me fue guiando todo el proceso, o sea, que todo se lo debo a ella. Y probando, me enseñó muchísimas técnicas, pues con acuarela, pues es impresionante. son trozos de papel recortados y luego pegados en una cartulina, eso es papel arrugado y luego pintado, o sea, puedes hacerlo pues de muchísimas maneras. Sí, me encanta lo que dices, que no hay unas normas establecidas, al final es verdad que hay una serie de pasos, pero que mientras tú luego lo sepas comunicar, al final lo bonito es que sea como muy libre, ¿no? Y que el orden se va casi colocando las piezas, ¿no? Sí, solas. Totalmente, sí. Y bueno, luego pues aquí hay algunos otros trabajos. Y luego aquí ya pasé a otro que me basé ya en un movimiento concreto que es el dadaísmo. Bueno, para mí fue súper importante este trabajo porque yo soy bastante analítica y bastante cuadriculada, porque también yo creo que eso lo enseñan en el colegio así, a no te salgas de los límites que te imponen, ¿no? Entonces, pues yo aunque tratase de volverme loca,
era como algo súper reducido que decías, bueno, pues vale. Entonces para mí esto, pues yo creo que me liberé bastante. Y entonces pues me basé en el concepto del dadaísmo, que es lo absurdo, y luego en esta duda que siempre he tenido, que va la moda, siempre dicen que no es arte, que es diseño. Y a mí me lo han explicado como porque es diseño porque tiene una función. Entonces yo pensé, vale, si le quito entonces la función a la prenda, entonces se convierte en arte, como hizo más o menos Duchamp con la fuente, ¿no? Me encanta, vamos. Y pues esto es una camiseta, por ejemplo, con botones en todas partes, excepto donde deberían ir los botones, que entonces no puedes poner y no se puede poner la camiseta, no se puede abrochar. Esta que tiene todos los huecos cosidos, entonces no te la puedes poner. Bueno, me encanta. Y pues un poco con la censura, que ahora yo creo que hay muchísima censura con el cuerpo humano, que es algo tan relativo. De hecho, casi no lo puedo subir a la aplicación. Me imagino, porque sí. me lo ponía por revisión por pornografía. Y yo, ay, por favor, si es la maja desnuda. La maja, sí, fíjate. Entonces, pues lo absurdo, pues por favor censura esto, pues no, es justo censurar lo que no se debería censurar. Y luego pues aquí puse un poema de Tristan Tzara, que es uno de los exponentes del dadaísmo, y un vestido transparente que claro pierde toda su función de cubrir y de proteger en todo caso. Y luego pues quise hacer pues enfocarme en el fuego, que me parece que luego voy a querer ir evolucionando también y hacer colecciones de tierra y aire y hacer de todas como de todos los elementos, ¿no? Y pues se me ocurrió pues quemar la tela, también jugar un poco, que se puede no solo cambiar de tela sino trabajar la propia tela. Y con pues esa idea de fuego, con cerillas. Ahora que, mira, me está viniendo a la cabeza cuando empezamos a hacer, hace muchos años, el corte al láser con las telas. Sí, y claro, nos llegaban los trocitos porque todavía eran pruebas con el quemado alrededor, ¿no? Ay, y me ha recordado. Yo la verdad es que para probar quemé uno de mis jerseys, el jersey que tengo para casa y que está lleno de pintura, quemé una manga y ahora tengo una manga quemada. Pero sí, yo era muy de experimentar. Y luego aquí pues ya son trabajos pues más pequeños, otra vez volviendo a la sostenibilidad, lo denominé ropa subversiva, que vi como que había un movimiento que se trata pues de convertir básicos, transformarlos en muchas prendas distintas, o sea, como una camiseta puede tener muchas maneras de ponerse y entonces pues estás haciendo un ahorro pues exponencial de lo que consumes, ¿no? Y luego pues en un curso que hice, no me acuerdo, 2017, un poco después, 2018 en el IED, que pude hacer mi primera prenda cosida y pude hacer hasta una pasarela, que también fue un momento súper importante para mí, y todo reciclado porque Zara nos donó ropa de antiguas colecciones y pues estos son faldas de vestidos, o sea, está reciclado. ¡Qué maravilla! Y luego aquí para un trabajo real, pues un amigo me pidió que le diseñase pues un conjunto formal para varios eventos que tenía y de hecho todavía no lo han hecho, pero tiene una conocida amiga o familiar, ahora no me acuerdo, que es profesional de alta costura, entonces va a poder hacer el diseño real, así que bueno, ya me hace mucha ilusión ya verlo cuando esté listo. Bueno, ya lo veremos, ¿eh? Y luego la tecnocreativa, fue en la clase de dibujo, que bueno, para mí también me ayudó a soltarme un montón, porque bueno, la profe nos hacía que surgiera todo como a lo que viniese, ¿no? Y algo que a mí me pasa es que a veces pienso demasiado las cosas, entonces esto pues me ayudó mucho. Este ejercicio me encantó porque era con manchas de café,
pues teníamos que desparramar el café por la hoja y a partir de ahí hacer el diseño. Entonces, pues me ayudó muchísimo para como despertar esa creatividad. Y luego estos ya trabajos más pequeños, pues lo hice como intentando cambiar la escala de partes de una chaqueta, entonces llevar la solapa hasta abajo, cosas así, más como trabajos más pequeños. Y luego pues esto también lo añadí, que es lo de joyería, que estaba explicando. Y aquí pues dibujos ya que he estado haciendo en bachillerato de artes. Lo más importante para las personas que quieran hacer el portfolio, que metas todo lo que, aunque no tenga que ver con moda, meter dibujos, no tiene que ser un resultado acabado siempre. O sea, puede ser, esto por ejemplo, no es un boceto de 10 minutos o de 15. Increíble. Y entonces no es algo que sea espectacular, pero demuestra también otras habilidades que puedes llegar a tener. Y creo que ya está, sí. Bueno, impresionante. Pues, Vega, vamos, es que es impresionante. Vamos, enhorabuena. Muchas gracias. Qué belleza de portfolio, qué belleza de universo creativo tienes. Vamos, gracias. Millones de enhorabuenas y de verdad 1.000.000 de gracias por, bueno, pues por contar tu experiencia a los alumnos. Pues no, gracias. Y bueno, que tienes un futuro por delante brillante, porque eres una persona realmente brillante en todos los sentidos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nada, ya hasta pronto, que seguiremos, seguiremos viendo las maravillas que estás haciendo y muchísima suerte, que te la mereces toda. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.